Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal voy a responder la pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de varios videos del canal en donde tratamos el formato de celdas y me están pidiendo el formato de celdas dentro de las celdas. Obviamente dentro de Excel, las celdas que podamos modificar, fíjate, mediante el formato de celdas. Este cuadro de diálogo, que no lo vamos a utilizar en este video, pero me hicieron la pregunta en uno de los videos donde utilizamos este cuadro de diálogo para convertir valores que parecen números, valores que tienen invertidos los símbolos decimales y de miles, separadores de miles y decimales, los tienen invertidos tanto en un formato de moneda, como en un formato de número normal. Y me están diciendo que al realizar operaciones con esos valores numéricos no les está dando el resultado. Mira, por ejemplo, yo tengo acá 4 tablas de valores que contienen, en este caso, valores de moneda, acá en esta partecita, y valores numéricos que yo tengo acá, que son estos mismos, y estos mismos son los de acá. Y me están diciendo, mira, quiero hacer una operación con esos valores numéricos, por ejemplo, sumarle 1, listo, 1, y evaluar con Enter, y me da un error de valor. Mira, quiero, por ejemplo, multiplicar ese valor por 2, y me da un error de valor. Obviamente esto pasa porque esto que está aquí no es un número, Para Excel, fíjate, esto es como una cadena de texto que tiene un montón de valores numéricos y separadores que no son del sistema para separar los de miles, el separador de miles, para separar las cantidades de miles, o bien para separar las partes decimales del número. Es decir, en mi sistema, el separador de miles es la coma y el separador decimal es el punto, y aquí lo tengo invertido, y por eso Excel lo detecta como una cadena de texto. ¿Cuál es el mejor método que yo recomiendo? ¿Cuál es el mejor método y más rápido para hacer esto? Mira, lo primero que tú tienes que hacer es identificar cuáles son los separadores de miles y decimales de tu sistema. Para ello, fíjate, vienes y oprimes, por ejemplo, o colocas, no oprimes, colocas una cifra. Yo, por ejemplo, siempre coloco 555, 45.55, es decir, 5555.5, y ya con esto me estoy dando cuenta, fíjate, que acá el separador decimal es el punto, el separador mío del sistema es el punto, y en este caso me aparece la coma en todos lados para separar valores decimales, y es el punto. Entonces simplemente yo tengo que cambiar este separador por un punto, este separador de decimal, ¿sí? Este separador que es decimal, lo reemplazo por un punto, y el separador de miles es la coma. Pero para comprobarlo, llamo al cuadro de diálogo formato de celdas y le digo, mira, yo quiero que esto sea un número con 2 posiciones decimales para expresar estas 2 posiciones decimales, y utilizo el separador de miles, que en este caso no lo veo muy bien ahí, pareciera que es la coma, pero también puede ser el punto. Sin embargo, le doy a aceptar y fíjate que sí es la coma mi separador de miles. Ahora bien, ya habiendo identificado, fíjate, el separador de miles y el separador decimal, en mi caso es el punto el decimal y la coma el de miles, tú tienes que identificar cuál es el tuyo en caso de que un valor no te esté procesando una suma, una resta, un promedio, una operación matemática, o simplemente Excel no lo reconozca como un número. Entonces puede deberse a los separadores, que en este caso son de miles y decimales. El método más sencillo, fíjate, es seleccionar en este caso todo el rango de datos. Listo, por ejemplo, en este caso el rango de datos, y venir a la pestaña datos y posteriormente aquí al grupo de herramientas de datos, y vienes a la partecita en donde dice texto en columnas y sacas este cuadro de diálogo. Bien. Con este cuadro de diálogo que se llama asistente para convertir texto en columnas, paso 1 de 3, tú le dices que tu archivo o tu libro de Excel, en la columna que tengas seleccionadas tienes un montón de cadenas de texto que tú quieres convertir o tratar
mediante este diálogo que se llama convertir texto en columnas, pero no lo vamos a separar, sino vamos a mandarle al cuadro de diálogo una cadena de texto para que él la convierta internamente en un número y te la devuelva dentro de una celda completica, sin dividirla. Pero tú le dices acá que ellos, los valores o las cadenas de texto están delimitadas por un carácter o un conjunto de caracteres específicos. Bien, lo seleccionas, luego le das clic en siguiente y fíjate que acá me aparece la partecita donde yo puedo explicar o le puedo decir a él si es un punto o una coma, pero esto no lo voy a utilizar, lo voy a dejar ahí quietico y paso inmediatamente al siguiente y le digo, la opción que voy a elegir es la general, es decir, la por default que él me selecciona, porque es una cadena de texto que está reconociendo inicialmente como un texto, pero esto es un número, entonces yo le digo en este caso general, y después vengo aquí en donde dice convierte los valores numéricos en números, general convierte los valores numéricos en números y los valores de fecha en fechas y todos los demás valores en texto, entonces yo le digo aquí avanzadas y fíjate que me aparece acá algo muy interesante, me dice configuración avanzada de importación de texto. Yo le digo cuál es mi separador decimal, pero no de mi sistema. Ya habíamos quedado que en mi sistema el separador decimal es el punto, mira, es el punto y él lo detecta correctamente. Y el separador de miles es la coma y él la detecta correctamente. Sin embargo, yo lo que tengo que decirle aquí es, mira, el número o los números que yo le estoy pasando tienen un separador decimal de coma para que él lo interprete de manera correcta y lo lea como un número, lo procese dentro de la memoria de este formulario, la memoria que le pide al procesarlo en este formulario y lo devuelve dentro de un rango de celdas ya como un número que yo puedo formatear. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, mira. Le dices acá, separador decimal, pero del número. Entonces el separador decimal, fíjate, es la coma. Entonces aquí es el punto, el de mi sistema, pero el del número es la coma. Entonces yo le digo separador decimal es la coma y el separador de miles para este número, que no es un número sino es un texto, es el punto. ¿Listo? Y luego le colocas aceptar y fíjate, si yo llego y le coloco aquí en el destino, vengo y le digo, no, mira, yo quiero que me la coloques acá dentro de esta celda o inicies el volcado de cada una de esas conversiones, lo inicias en esta celda. Básicamente lo que él hace es leer cada una de estas cadenas de texto y luego en memoria él lo que hace es decir, bueno, si tú dijiste que esto es un separador decimal y esto es un separador de miles, entonces yo entiendo eso ya como un número y te lo devuelvo como un número dentro de la celda. ¡Pum! Y se lo devuelve como un número dentro de la celda. Obviamente ya está separadito. Mira, aquí colocamos la coma, aquí es el punto, aquí ya colocamos la coma. Y en donde estaba la coma ahora es un punto que es igual, mira, es igual a este valor numérico que contiene el separador de miles y el separador decimal de manera correcta. Fíjate, quiero hacer una operación de suma, por ejemplo, le voy a sumar una unidad, le doy un enter y me dice 60.681, que es 60.680 más 1, 60.681.22. Ya no me arroja un error. Mira, lo arrastro hacia abajo y esto efectivamente es un número. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos para las cadenas o en este caso para los valores que tienen en apariencia un símbolo de moneda y que posiblemente pueda ser una moneda? Fíjate, si yo quiero sumarle acá el valor de 1, ¡pum! Tengo un error de valor. Lo mismo para todos, tengo un error de valor. Entonces, muy sencillo, vengo y selecciono los datos, vengo a datos, herramientas de datos, texto en columnas, delimitados, siguiente, siguiente, y le digo acá sencillamente el separador decimal, aquí es la coma, entonces vengo y le digo, mira, aquí es la coma. Si tú no estás seguro de si este truncamiento, cómo está, simplemente le dices restablecer, aquí restablecer, y le dices separador decimal de mi número, es la coma, y el separador de miles es el punto. Listo, le das a aceptar, finalizar y lo hizo exactamente dentro de la celda. Le voy a dar control Z porque esto aquí sigue siendo una cadena de texto, lo tenía que haber volcado directamente, mira, hay error de valor, lo tenía que haber volcado en este rango. Entonces selecciono los datos, luego herramientas de datos, texto en columna, siguiente, siguiente, avanzadas. Restablecer, le digo simplemente el valor decimal es la coma, el valor de miles es el punto, aceptar
Y por favor, colóquelo dentro de esta celda finalizar y fíjate que ya tengo los números como un formato de moneda. Si yo vengo a inicio, fíjate que ya me dice moneda, es decir, él toma esta cantidad, hace el reemplazo y le dice, bueno, tú dijiste que esto es un decimal, la coma es un decimal o es el separador decimal y el punto es el separador de miles. Yo allá internamente cambio esos dos valores por el de tu formato, convierto eso en un número y ¡brup! Te lo devuelvo aquí dentro de la celda. Fíjate, si tú llegas y le sumas a este valor el valor de 1 y Enter, fíjate que me da 75.270, 75.271.96, es decir, más una unidad, le vamos sumando una unidad y esto da el resultado correcto. Esto ya es una moneda, mira, esto ya es una moneda, ¿listo? Y esto ya aquí es un número, fíjate, aquí era cadena de texto o general y aquí era cadena de texto o general. Otro método para hacerlo es muy sencillo, mediante el uso de la función sustituir. Mira, venimos acá con sustituir, fíjate que esto sigue siendo, en este caso le voy a sumar el valor de 1, fíjate, aquí el valor de 1 y a esto también le sumo el valor de 1 para que tú te des cuenta que esto es una cadena de texto, ¿listo? Y vengo acá y otra manera sencillamente es utilizando la función sustituir. Llego y le digo sustituir, por favor sustitúyame de este texto. Este valor de miles, el punto, yo no lo necesito. Yo internamente puedo tratar eso como un número y posteriormente mediante el formato le cambio. Le cambio el separador, o lo quito o lo pongo. Sin embargo, como esto lo detecta como una cadena de texto, entonces yo le digo, mira, a este texto, por favor, quítele el punto, ¿listo? Y reemplácelo por nada, ¿listo? Fíjate lo que me da si lo evalúo con F9, me da 60.680,22, pero el separador decimal es el punto, aquí sigue siendo la coma. Si yo le evalúo esto con un Enter, me lo sigue evaluando como una cadena de texto. Entonces lo que tengo que hacer es, nuevamente, utilizo la función sustituir y le digo, en el texto original, por favor, reempláceme ahora la coma, reemplácemela por un punto, fíjate, y ahora si la evalúo con F9, mira, me devuelve 60.680.22 como debe ser. Ahora bien, vengo y le digo, por favor, llamemos a la función valor que hace prácticamente el trabajo de convertir un argumento que es un texto que representa un número en un número. Entonces llego y llamo a la función valor, cierro, evalúo con Enter, fíjate, y ahora esto sí ya es un número. Lo que tengo que hacer es control 1, llamo al cuadro de diálogo formato de celdas y le digo, eso es un número que tiene dos cifras decimales y uso el separador de miles, aceptar y mira, ya los convierto rápidamente. Llego y le sumo el valor de 1. Vamos a sumarle el valor de 1. Fíjate, me da el mismo resultado. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hacemos con esto? Mira, muy sencillo. 3 sustituir en este caso para reemplazar la moneda, el símbolo de miles y el símbolo de decimal. En este caso, si yo llego y le digo, mira, por favor, llamemos a la función sustituir. Vengo aquí y le digo, este es un texto. Inicialmente vamos a arrancar convirtiendo cada uno de los valores en donde usted encuentre un punto, me lo va a sustituir por un vacío. Es decir, el separador de miles lo vamos a quitar de la cadena. Fíjate, y si evalúo con F9, esto sigue siendo una cadena de texto. Ahora bien, si yo llego y le digo aquí sustituir y le digo sustitúyame ahora la coma por un punto, es decir, la coma por un punto, listo, y vengo y lo cierro y evalúo con F9, ahí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Otro sustituir rápidamente, aunque no es necesario. Si yo llego y lo paso dentro de la función valor, fíjate, si lo paso dentro de la función valor y le digo conviértame eso en un valor, él va a interpretar que eso es un valor numérico, aunque tenga el símbolo de moneda. ¿Por qué? Porque el símbolo sí Excel lo entiende como una moneda. Pero para dejarlo más legible, utilizamos a la función sustituir y le digo de este texto que tú me estás pasando acá, fíjate que tiene una moneda, por favor conviértamelo. En este caso, o quítele el símbolo del dólar, ¿listo? Y reemplácelo por un vacío y cierro la función y evalúo con F9 y tengo el mismo número, ¿listo? Pero ahora lo paso dentro de la función valor, ¿listo? Y dentro de la función valor, Enter, y ya lo convierte en un valor numérico, ¿listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamo el cuadro de diálogo formato de celdas con control 1 o control más 1, moneda, y le digo, tiene dos cifras decimales y el símbolo de moneda es este del dólar.
Le doy clic en aceptar y mira, ya tengo reconvertidas las cifras que antes Excel las reconocía como una cadena de texto y que tú podrías decir, oye, aquí esto es un número, ¿por qué Excel me está dando un error de valor? ¿O por qué aquí me da un error de valor? Hombre, porque te está invirtiendo o te está truncando los puntos como separadores decimales por miles y las comas como separadores de miles por decimales. Bien, haces esa conversión, fíjate, le voy a sumar el valor de 1, ya me da el valor de manera correcta. Lo copio hacia abajo y fíjate que me está sumando una unidad que serían exactamente estos mismos números. Entonces, mira, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque hay usuarios que trabajan directamente con un formato de Excel o trabajan con una configuración regional dentro del Excel o bien el sistema operativo en donde el punto es el separador decimal y ellos lo utilizan como separador de miles y la coma lo utilizan como separador de miles y ellos lo usan como separador decimal. Es decir, la configuración regional de Windows que adopta Excel al instalarse en esa máquina que contiene Windows como sistema operativo invierte los separadores decimal y de miles, los invierte y al exportar, por ejemplo, valores dentro de un archivo separado por comas, un archivo de texto o una base de datos, y al importarlos dentro de Excel en una tabla de datos te lo pasan así y eso no es un número, lo reconoce Excel como una cadena de texto. Entonces hay que tratarlo rápidamente. La solución más rápida, mira, es el cuadro de diálogo texto en columnas. Él te lo hace de una manera muy veloz. Sin embargo, para entender qué es lo que sucede, pues básicamente es eso, que se hace un truncamiento o una inversión de los símbolos que se utilizan como separadores de miles y decimal dentro de Excel. Por ejemplo, yo utilizo mi Excel en versión americana. Quizás, y lo más probable es que si tú utilizas el Excel instalado, por ejemplo, en Latinoamérica, con cualquier país de Latinoamérica, para ti el separador de miles sea el punto y el separador decimal sea la coma. Puede darse el caso, así que si descargas el libro de Excel y no lo trabaja correctamente, por ejemplo, esto o estos valores, entonces es por eso. Y estos quizás los lea de manera correcta, porque tu sistema trabaja de manera invertida. El mío aquí, el separador de miles es la coma y el decimal es el punto. Quizás en tu computadora tienes que corroborarlo a través de este método, tienes que validarlo a través de este método para identificar cuál es el separador de miles y cuál es el separador decimal. Eso lo haces muy rápidamente mediante el cuadro de diálogo formato de celdas. Bien. Espero que haya sido bastante claro, espero haber sido bastante conciso en cuanto al formato que se le puede dar a determinados tipos de números y que Excel los detecte como cadenas de texto y su posible solución mediante estos dos casos. Con el cuadro de diálogo, texto en columnas o bien con funciones anidadas para conformar una fórmula. Bien, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.